Ok, seguimos entonces. Ok, Esto se está aclarando todo, mi hermano. Ok, amén. mi hermano, la siguiente pregunta es, ¿cómo constituir todo lo que es la vida de la iglesia? Sí, no entiendo la pregunta. ¿Cómo constituir? ¿Cómo se constituye todo lo que es la vida de la iglesia? ¿Cómo se constituye eso? ¿Cómo se hace? Exacto. Cuando hablamos de vida, cuando hablamos vida de iglesia, es porque la iglesia recibió una, es porque, valga la redundancia, la iglesia recibió una vida. ¿Cuál vida? Cristo como la vida. Correcto, Sin Cristo la iglesia no tiene vida, está muerta. ¿Entiendes? correcto. ¿Te recuerdas cuando el Señor se le apareció a los apóstoles el día ya había ascendido al cielo, que apareció en medio de ellos? ¿Te Mm. recuerdas que ellos estaban guardados en una casa? Paz a vosotros, así como me envió el Padre, así os envío yo a vosotros. Y dice que sopló sobre ellos el Espíritu, ¿te recuerdas? Sí, 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 correcto. Claro, ese es el infundir de la vida, el infundir de la vida que entró en ellos. Ok, ahora, la Ok. iglesia tiene una vida, la iglesia no es, la iglesia tiene una vida que es la vida de Cristo, y la iglesia debe de fluir y desarrollarse conforme a esa vida va creciendo. Te pongo un ejemplo, un niño cuando nace, nace con una vida, Ujú, lógico, pero esa lógico. vida que tiene que hacer en él, Sí, y creciendo, ¿no? tiene que ir creciendo en el aspecto biológico, pero también va a depender del aspecto externo, de lo que va a comer, qué va a comer, qué se va a alimentar, Ujú, su sí, sustancia para que se constituya en su elemento y esa vida se vaya transformando hasta que sea una persona adulta. Así es la vida de iglesia. Somos creyentes todos, somos miembros de un solo cuerpo por una sola cabeza que es Cristo. A esa medida que los creyentes comienzan a tener esa relación de invocar el nombre del Señor, de contactar al Señor, de ser uno con el Señor y dejar que esa vida comienza a fluir y esa vida comienza a desarrollarse en nuestro vivir diario, en nuestra vida diaria, esa misma vida, no, esa misma vida fluida nos va a ir llevando y colocándonos en el lugar que el Señor quiere para desarrollar esa vida de iglesia que Él quiere. ¿Ves? ok, perfecto. Ajá, Uh -huh. ok. Bienvenido, Samuel. Está conectándose Samuel. Samuel, Samuel está conectando. Sí, dice Okay. conectando al audio, está un poquito lento la conexión. No, lo que pasa es que ellos no tienen internet, yo no creo que sea con, es que ellos están en otro tema, ¿no? Y no les puedo compartir esto que te estoy dando, pero bueno, está bien. Bueno, por eso, ok. Pero no importa, está Seguimos, bien. seguimos Ok, porque estamos grabando, estamos en el aire. ok. Estamos en el aire, está muy bien esto. Ok. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano Enrique? Que cuando tenemos conciencia y tenemos claridad con respecto a la importancia, imagínate si no fuera importante, es como que si en Curazao no, imagínate que en Curazao no haya gobierno, hermano. ¿Qué pasaría en ese país, en esa isla si no hubiera gobierno? Un caos completo. Hermano, es un caos, un desastre, ahí roba todo el mundo y van a entrar a tu casa, te caen a palo y te roban y nadie dice nada y no tienes que hacer nada. Así es la iglesia local establece la autoridad y establece los parámetros para que Satanás no tenga nada que hacer en ese lugar. Satanás queda totalmente, queda, ¿cómo se llama? Satanás queda como inoperante, ¿sí? Correcto. ¿Por qué? Porque está un candelero, está una expresión, está el Señor allí. Ya el Señor tomó posición, por eso que la palabra dice que primero se ata al hombre, si no ata al hombre fuerte, no puede sacar sus bienes que están allí. Entonces, Correcto. esa es parte de la importancia de la iglesia local en un lugar para que el Señor pueda descansar. Te pongo un ejemplo, hermano, y abro un paréntesis, te pongo un paréntesis, hago un paréntesis aquí. Cuando hablamos de los candeleros tienen similitud, te lo dije, sombras y figuras con respecto al edificio o a la casa de Dios. Lo vemos en Zacarías, lo vemos en el Antiguo Testamento. Todas esas eran figuras con respecto al edificio o a la casa de Dios. Cuando te recuerdas cuando Jacob
estuvo acá el sueño de la escalera, correcto. que tocaba la punta del cielo y la punta de la tierra, dice, y él quedó espantado, dijo, esto no es que casa de Dios y puerta del cielo. Es la primera revelación que está registrada en la Biblia con respecto al propósito de Dios, a la edificación de su casa o de lo que él quiere, de su gobierno, en un lugar determinado. O sea, como que ya Jacob tuvo esa primera revelación. Es lo que Dios, es la importancia que cuando tenemos la tarea de la iglesia local, bajo las expectativas del terreno correcto, en un lugar, entonces ya estamos listos, hermano, estamos posesionados, porque entendemos que el Señor necesita una iglesia local donde estamos y necesitamos lo que estamos acá haciendo vida de iglesia práctica, orgánica, hermano. No es una organización que Enrique, tú eres el pastor, este es el diácono y vamos a organizarnos aquí y cuando yo diga que brinque, brinque, cuando yo diga que salta, salta, cuando yo diga que hable en lengua, hable en lengua. No, eso no existe acá, hermano. Eso no tiene que ver nada con la iglesia. La iglesia es una vida y cada miembro funciona de manera orgánica según el espíritu que esté en él, lo hace que funcione, ¿sí? Para alimentar o crecer en vida dentro de la iglesia. ¿Ok? Correcto, correcto, correcto. Okay. Si quieres, saludas a Samuel a ver si te está escuchando. No sé si está ahí conectado. Sí, Samuel, ¿me sí, escucha? yo, Samuel, escucha. Que yo creo que ellos no tienen wifi, mi hermano. no, está ahí conectado. Pero creo que quizás no está funcionando muy bien. Pero yo le veo Ya, ahí dos personas ahí asomadas. Pero bueno, ya, yo no. Está aquí aquí decirle que es, ¿sabes? Ya, lo importante es que esto se está grabando y más adelante, si ellos no lo pueden, ¿cómo se llama? Sería bueno, claro, la primera parte y ya la segunda parte. Ok, pero seguimos. ok. Ok, háblame entonces. Yo no sé si lo has cubierto, si estaba cubierto o no, pero la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos, diferentes aspectos de las iglesias locales? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los diferentes aspectos? O sea, en que yo creo que esto ya lo cubriste, pero sí, ya esa pregunta ya la hemos cubierto. Ok, siguiente pregunta, mi hermano. Ujú. ¿Cómo puede hacer que los miembros estén funcionando en una localidad? Ok, muy importante, muy importantísima esa pregunta. Ok, fíjate, hermano. La única manera de que las personas puedan, precisamente los miembros o los hermanos que estén en una ciudad X, en una localidad X, puedan funcionar, es que básicamente nuestras reuniones sean orgánicas, participativas, donde tenemos que entender que ellos como miembros del cuerpo están en la misma capacidad de cualquier persona. ¿No? Aquí no existe super hermanos, personas super dotadas, super apóstoles, no. Eso se Todos hace. tenemos, Ujú. a todos se nos dio funciones, a todos se nos dio dones, dice la Biblia que acá Kennedy repartió y dio dones, a todos se nos dio don. Y y el don, digamos que, no sé si alguien está hablando. No, lo pusieron en silencio. Ok, mi hermano, entonces, la única manera que eso se dé es que es que esté adecuada una vía de iglesia práctica, de manera que todos los miembros puedan funcionar y no puedan ser coaccionados o sentados en un lugar y Sí, decirle cuándo te levantas y cuándo tienes que levantarte y cuándo tienes que decir sí, amén. sí, 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 Eso es una formalidad. sí, Cuando hay vida de iglesia práctica, las mismas personas sienten la necesidad y tienen la función, sea de hablar por Dios, sea de profetizar o sea de dar una palabra de aliento, orar. O sea, es algo orgánico, hermano, no sé cómo explicártelo. Los miembros del cuerpo nuestro funcionan orgánicamente, hermano, correcto, correcto. de Sí, manera natural, con la cabeza, ¿no? ¿Eh? correcto. No, Entonces está ellos claro. comienzan, hermano, yo voy a orar, hermano, quiero compartir esta palabra, compártela. Hermano, siento la Ujú. necesidad de pastorear y cuidar a alguien, pastorealo, cuídalo.
porque todo eso son funciones, no posiciones, sino funciones mismas del cuerpo. Efesios 5 lo dice, 4 y 5. Efesios 4, cuando habla de los ministerios. Ok, perfecto. Exacto, correcto, correcto, correcto. Sí, mi hermano, ¿hay algún material o algo que donde de forma concreta y quizás relativamente bien resumida, los miembros se le puede entregar algo que le ayude a tener una visión clara de los diferentes aspectos de una iglesia local? Sí, sí los hay, claro, yo te lo voy a enviar. Me los copio y te lo envío. Ok, perfecto. Ujú, ujú. Ok. Ajá, muy importante. Te voy a Por, explicar algo, hermano, antes que se me olvide. Ah, ajá. bueno, dime, pregúntame. No, la siguiente era, ¿por qué hay que celebrar la mesa del Señor? Claro. Recuerde que nosotros recordamos la mesa, celebramos la mesa del Señor porque quien la instituyó fue el Señor mismo. No es algo que Enrique se le ocurrió, mira, vamos a ponernos aquí en la mesa, no. El Señor mismo constituyó en la mesa y Pablo lo dice en Corintios. ¿Te recuerdas? Sí, Y te recuerdas que el Señor mismo cuando está tomando la cena con los discípulos, Él les dice, le da las instrucciones, haz esto en memoria de mí. Y correcto. todos los días que lo hagáis, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero es lo que te quería decir, cuando tú ves en el libro de Hechos que comienza a tomar forma la vida de iglesia, a pesar del contexto religioso que había, del judaísmo, de las sectas que operaban en Jerusalén, toda esa Mm, influencia que estaba allí y que influenció a los apóstoles incluso, porque recuerden que no era es que hermano, es un ejemplo, es que es un ejemplo sencillo. Una persona que tenga por años practicando el judaísmo como una práctica religiosa, no es fácil desprenderse de eso, a correcto. pesar, a pesar de que te saliste de la cámara, hermano. ¿Ah? ¿No? Digo que te iba a hacer un paréntesis, que no es fácil y el Señor tuvo que ir de alguna manera. Hermano, yo no se les escucha bien, oíste. No, dile que la computadora está diciendo que la, la capacidad de Internet es muy pobre, muy baja. Sí, sí. Entonces hay interferencia y no se escucha. Yo tendré que llamarlos allá, Sí, lo llamarlos creo. aparte. Sí, se le hace muy difícil tener suficiente potencia en el Internet para un video como este. Sí. Y no puedo, se me chilla los oídos, no puedo hablar bien. Correcto. Ok. ¿Qué puedes hacer ahí? Sacarlo, Bueno, silenciarlo, ¿sabes? Silenciarlo. bueno, Tú lo puedes silenciar. Yo lo llamo a ellos ahorita para compartirle la otra parte que yo le estaba compartiendo a ellos de Samuel, ok, pero se salió. ok, bien, ¿Qué, mi hermano? ¿Me escucha? ok. Sí, te Que si no escucho, perfecto. pierdo el hilo de lo que te quiero compartir, hermano. Ok, siguiente, ¿cómo se sirve la mesa del Señor? Ok, lo que te iba a decir de la mesa, ok. ¿Qué es lo que sucede, mi hermano? Que el judaísmo, como una práctica antigua, dice que era la práctica religiosa. Hay interferencia, hermano, ¿viste? No se escucha. Sí, yo te escucho. Pero yo tengo interferencia. ¿Me escucha, hermano? Sí, Ok. Que te decía que, es un tema tan inmenso, tan grande, ok, ¿ok? Hay que saberlo ponerlo, o sea, decirlo. El judaísmo, que los judíos, valga la redundancia, ellos tenían años entre muchas prácticas religiosas correcto. que entraron
y que entretejieron a Israel y lo subyugaron porque ellos estaban más pegados a las prácticas, a las ordenanzas, tanto de la ley y apegados a las demás sectas que se establecieron, que cuando viene el Señor a hacer un paréntesis entre lo que es el Señor mismo, fíjate que ellos mismos estaban tan ciegos que terminan rechazando al Mesías y crucificándolo. Claro, estaba escrito, pero por otro lado, porque ellos estaban apegados más a las cosas externas, a la ley, al judaísmo. Los discípulos, incluso cuando ellos reciben la novedad del ministerio, la economía del Señor, el encargo del Señor, a ellos mismos les costó, a Pedro le costaba romper con esas barreras y esos paradigmas del judaísmo que él tenía, pero que el Señor poco a poco, él fue dejándolo, pero no fue de la noche a la mañana, fue un ganar del Señor en la vida de iglesia, en la vida de iglesia adecuada, que él fue viendo. Es por eso que más adelante tú ves que el Señor levanta al apóstol, levanta a Saulo de Tarso, a Pablo, ¿ves? Porque Pablo fue como quien dice la continuidad y la completación del ministerio neotestamentario de Cristo sobre la iglesia, sobre la que era la era de la iglesia. Pero ellos mismos Ok. no fue tan fácil porque incluso tú ves que cuando tú lees Hechos, en los primeros libros en los primeros capítulos de Hechos, ellos todavía seguían reuniéndose en los templos, ¿viste? Donde se decía la ley, donde se hablaba de la Torah, ellos se reunían ahí mismo, iban ahí, frecuentaban. Después fue que fueron dejando eso, pero que ya no era ese lugar, que ya Dios era en las casas, que era los hermanos invocando el nombre del Señor. El Señor comenzó a recobrarlo y a sacarlo de esa esfera del judaísmo, de esa esfera religiosa, para llevarlo a la esfera de la vida, del espíritu y de la vida. ¿Ves? Ok. Ujú. Entonces, es por eso que tú ves que hubo una transición una dispensacional con respecto a ahí, cuando se derrama el Espíritu en el Pentecostés, porque el Espíritu se derrama en el Pentecostés, pero el Espíritu mismo, o esa manifestación externa, no era el centro de la economía de Dios. Eso solamente era un aspecto externo del derramamiento del Señor para marcar una pauta con respecto a lo que el Señor estaba haciendo, pero no, la atención no estaba en los milagros, en los prodigios, sino en Cristo mismo, Cristo en la economía, el ministerio de la palabra, la iglesia. ¿Ves? Ujú. Perfecto. Ok. La mesa del Señor, ¿cómo se sirve? Entonces, la mesa se establece una vez que hayan los creyentes, que haya creyentes ya que están invocando el nombre del Señor, que están este, haciendo la vida de iglesia, se constituye la mesa del Señor. Es decir, se ora con esos creyentes, con los pan y el vino, presumiblemente con 5 hermanos, y se establece la mesa del Señor. O sea, ya establecerse la mesa del Señor, ya se está diciendo que ya está constituida un candelero para toda esa ciudad que está allí. La iglesia, que es para todos, no es para Enrique, no es para un grupo, es para todas las personas que están allí. Todos, que tenga donde estén. Esa iglesia pertenece a todos, a todos ellos, a todos los que están allí. ¿Ven? Perfecto, perfecto, perfecto. Ok. Ujú. Entonces, lo que tú estabas diciendo hoy, ¿cuáles serían entonces por ejemplo, las diferentes, cómo lo diría? Creo que lo tenía por aquí. Ok. O sea, ¿cómo te puedo decir? Eh, ok, ¿cuáles? O sea, por ejemplo, háblame un poquito de lo que es el ministerio de oración, eh, la oración corporativa, la corporación individual, el invocar, em, los dones, pero también la figura de por ejemplo, es decir, los diferentes dones que hay también, por ejemplo, se habla mucho de los 5 ministerios, ¿cómo se llama? El maestro, pastor, Sí. evangelista, las diferentes, todo eso para, para terminar todo esto. O sea, hay que tener en cuenta primero, hermano, que la iglesia es un asunto espiritual, es un asunto de vida y orgánico, ¿ok? Lo Correcto. demás, llámese dones o llámese ministerio, todo funciona, es para edificación precisamente de la iglesia. Ok. O sea, todo eso lo dejó el Señor
básicamente Efesios capítulo 4 lo dice, repartió dones a los hombres y a uno constituyó apóstoles para la edificación del cuerpo, termina diciendo, para edificar el cuerpo. O sea, lo que dice ahí es que esos dones o esos ministerios son funcionales, no son rangos, no son títulos. ¿Sí? Es un rango, Enrique, tú tómate el rango de apóstol, tómate el rango, eso no tiene sentido. Cuando ves en el original, un apóstol en el griego significa un enviado. Entonces, si tú vas a predicar a una persona, estás haciendo la función de enviado, eres un apóstol en función. Cuando tú estás cuidando a una oveja, le estás predicando, le estás llevando de comer, le estás compartiendo la palabra y lo estás pastoreando, estás cumpliendo la función, después de la palabra, la función de pastor, no el rango, la función de pastor. Okay. Cuando estás predicando la palabra a las personas y le estás hablando de Cristo a un grupo de 3, 4, estás ejerciendo la función de evangelista porque estás predicando. No es que tienes el título de evangelista o alguien te dio, no, acuérdate algo, hermano, a todos se nos dio dones, pero cuando los dones se ejercitan, cuando los dones se usan, se ejercitan, es la palabra correcta, se ejercitan y se van entrenando, se convierten en ministerios. ¿Entiendes? Porque ya lo desarrollaste. Enrique desarrolló el don, lo desarrolló de tanto hacerlo, pero ¿cómo lo va a desarrollar si no lo hace? Por eso es que en la vida de iglesia todo lo podemos hacer porque se van desarrollando para edificar la iglesia y termina siendo un ministerio, pero no tu ministerio, es el ministerio de Cristo para edificar la iglesia, porque aquí no existe la figura individual. Los hombres dones son ovejas. Cuando tú eres, Enrique, todos somos ovejas. Es que el Señor lo dice, el Señor dice, todos vosotros sois hermanos. Nadie tiene un rango más que nadie. Dice el Señor, le dijo a los discípulos, todos ustedes son hermanos. Aquí el único grande soy yo. Correcto. Ya se terminó. Ahí se termina la discusión. Hebreo dice que el Señor es el verdadero pastor y sumo sacerdote, obispo de vuestras almas. Lo demás, somos pastores en función, porque cuidamos a los hermanos. Esa es la vida de iglesia. Eso está en hecho. ¿Por qué? Porque cuidamos a los hermanos. Entonces funcionamos como pastores porque funcionamos cuidando a las ovejas. Por eso el Señor dice en Hebreo, por lo demás dice que cuidar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, cuidarla, pastorearla. Ustedes, pastores, funcionen. No dice de rango, sino funcionales. Perfecto. Entonces, cuando tú estás en una reunión de la iglesia, estamos en la reunión de la iglesia en Curazao y estamos en la mesa del Señor, celebrando la mesa del Señor, ahí existe la manera, ¿cómo es la mesa del Señor? La mesa del Señor es para adorar al Señor Jesús por su sacrificio en la cruz, por la sangre que Él derramó, recordándole, como Él dice el Señor, su venida, conmemorando su mesa, su victoria sobre Satanás en la cruz. Estamos celebrando la fiesta de Cristo, del triunfo que tuvo el Mesías, pero después también adoramos, hay una sección para adorar al Padre. Porque el Señor dice, si tú lees la Biblia, el Señor cuando estableció la mesa, dice que cantó un himno y después adoró al Padre, te alabo Padre, ¿te recuerdas? Sí. Él mismo lo hizo. La constituye, la toma y después dice, cantó un himno y dice que alabó al Padre por todas las cosas que le estaba haciendo. Entonces, es lo mismo, hermano. Entonces, Cristo es el centro, Cristo es la circunferencia, Cristo es la cabeza, Cristo es el centro, el que mueve la iglesia, el que está en el medio de los candeleros, es la cabeza, el único pastor, y está funcionando con el cuerpo, y nosotros las ovejas, en función, pastoreamos con él, profetizamos, porque profetizar es hablar por Dios es profetizar, y cuando estamos en una reunión de la iglesia, y tú comienzas a hablar de parte del Señor, hermano, tú estás profetizando y estás edificando a la iglesia, pero todos tienen que profetizar. El apóstol Pablo dice que todos, quisiera, hermanos, que todos profeticen, que todos funcionen. En Corintios va a ver la carta de la funcionalidad del cuerpo, cómo se desarrolla y cómo funciona. No es un grupo, mi hermano Enrique, no es un grupo selecto, no son 3 ovejitas que se la saben todas. No es uno que tiene el don del salmista, eso no existe, la Biblia no habla de eso. Todos podemos ser salmistas porque todos podemos cantar al Señor, todos podemos profetizar, todos podemos ser evangelistas, todos podemos... Habla que todos. Viste que el apóstol Pablo dice, habla que todos profeticen. Sí. Yo quisiera, hermano, dice el apóstol Pablo, que todos profeticen, que todos funcionen. Aclara un poquito más eso de profetizar, porque tú sabes, hay un mal concepto, ¿no? En la iglesia. Entonces, a mí me dice el Señor tal cosa y resulta que es un disparate lo que está diciendo. Sí, claro, pero eso es porque carecen de conocimiento. Te explico algo. La Biblia, hermano, y eso lo vamos a para la segunda sección, que vamos a hablar de capítulo 2 de Hechos, 46 al 47, lo vamos a desarrollar.
el aspecto de desarrollo práctico de la vida de iglesia en Jerusalén, cómo se desarrolló en ese ambiente. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, te lo voy a explicar por parte para que tú veas la funcionalidad práctica de la vida de iglesia. Ahora, ellos lo hacen porque no tienen el conocimiento, pero cuando tú ves en el original, profecía o profetizar significa hablar por Dios. Y cuando significa hablar por Dios, no se refiere a eventos futuristas. No, hablar por Dios, a hablar. Alguien que profetiza es alguien que habla por Dios, o Dios habla a través de él. Cuando tú estás hablando y estás predicando, entonces para eso tenemos que ir a Corintios. Porque el profetizar en Corintios no está hablando de eventos, está hablando de la edificación de la iglesia en Corintios. Ahora que todos profeticen, o sea, que todos hablen. Y usted puede desarrollar el don de hablar por Dios para que todos sean edificados. No la lengua, sino el profetizar. ¿Ves? Es la función. ¿Por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque como tú tienes un don, Dios me edifica a mí a través de ti, hermano. Ese es el misterio del cuerpo. Que como tú tienes un don y yo soy otra oveja y tengo un don también y también soy un miembro del cuerpo, cuando tú hablas, tú me edificas a mí, hermano. ¿Sabías eso? Claro, Cuando tú claro. estás profetizando en una reunión de la iglesia, cuando tú profetizas según lo que Dios te dio y lo compartes al cuerpo, lo traes a los santos, tú estás edificando a la iglesia, es lo que dice Efesios 4:11. Ok. Y ya tú lo compartiste y otro hermano se para y ya tú le das su tiempo a él. Enrique se cayó porque ya dio su porción, aleluya. Ya Enrique dio la porción de esa semana, lo que el Señor le dio de la buena tierra y la compartió. Ahora otro hermano se levanta y comparte lo que él también tiene porque a todos se nos dio dones. Ok, correcto, correcto. Entonces todo funciona, entonces todos pueden profetizar, todos pueden evangelizar, todos pueden ser pastores en función. Ahora que todos desarrollemos todo el ministerio, pero en función. Y Correcto. tendremos una iglesia sana, una iglesia orgánica, una iglesia llena de vida, una iglesia práctica, viviente. ¿Ves? Ok, 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 ok. No. Ok, ¿Ah? funciones. ¿Por qué? Lo que hay son funciones. Y Claro, porque, en este, y en este caso, mi porque hermano, hermano, ah, permiso. sí, Porque cuando tú digas, no, hermano, tengo una revelación nueva. ¿Cuál revelación nueva, hermano? Enrique, te pregunto. ¿Tú puedes tener una revelación diferente o más allá de la que tuvo el apóstol Pablo no, para edificar la iglesia? no. Hermano, y que volvamos a nacer. O sea, eso no va a pasar nunca. Ya la palabra está revelada. Lo que Mm, el apóstol vio, el apóstol Pablo tuvo en su experiencia del ministerio ya fue completado, porque la palabra muestra que en Pablo fue completado el misterio de Cristo. mhm, Por eso tenemos la carta, por eso tenemos las cartas en el Nuevo Testamento, 14 libros que escribió él. correcto. ¿Entiendes? Entonces ya está, lo que nosotros tenemos es luz sobre esa palabra que ya está revelada y en función compartimos en nuestras experiencias diarias de vida de iglesia, la traemos a la iglesia y la iglesia es edificada. Y la iglesia es Mm, recobrada y todo funciona y todos profetizan, pero en un orden. No es que todos hablan, no, cada quien da su porción de 5 o 6 minutos y el otro se levanta y da su porción y después cantan al Señor, todos cantan unánimes. ok, ¿Ves? ok. Una última pregunta, ¿cómo se llama? Ya un poquito práctica de lo que yo he visto. Vi los Ya. hermanos que tú grabaste, todos están vestidos con una camisita blanca, algunos con flu, y hay ¿Qué es, ¿Qué es eso? No te entiendo. ah, ¿Qué es lo que me está diciendo? No te en entiendo. la reunión del domingo, ¿no? No, hermano, de la vestidura, olvídate, eso no es importante, eso no es Sí, relevante. Tú ok, puedes ir en franelilla, en camisa, en chores, como tú quieras, y lo importante es lo que te dije, la funcionalidad, lo demás, eso no importa. ok, no, ok, porque sí, me dio esa impresión que de pronto alguien viene así, como estoy yo, bueno, por ahí no, No, no no, no, sé. no importa, porque sabes que va a haber, ay, menos que dijiste eso, sabes que va a haber la gente en ti, hermano, sabes que va a haber la gente en ti, el que tiene la revelación de la iglesia y del cuerpo, escúchalo y anótalo. Que la persona que verdaderamente tenga la revelación de la iglesia y del cuerpo, ¿eso sabes que va a buscar en Enrique? Te lo digo. Mm, Cuando llegas a la reunión, van a ver, van a que ellos quieren percibir es la vida de Dios que está en ti. Olvídate la ropa. Se acabó. claro, claro, Ya, claro, listo. claro, claro, claro. ¿Cuánta vida? Porque si no tomamos una reunión, por tu hablar se va a conocer la vida que está en ti. Por tu hablar se va a saber
cómo está la vida, cómo ha crecido esa vida de Enrique, por tu hablar. Y la gente va a buscar esa vida que está en ti, no por un rango, va a buscar la vida de Dios que está en ti, ese fluir que está en ti. Correcto, 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 correcto. Ok, ¿Ya? está bien. ¿Ya? Bueno, nos quedan 9 minutos. Este, Y siento ah, que hablo como una hora aquí. sí, sí, ¿estás cansado? ¿Paramos? No, 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 dale. Ahorita me voy a lanzar par de arepas, ahorita me voy a lanzar par de arepas. A esta hora, a ver, son que 8, a las 8:30 de la noche, no. Eso no importa, hermano. Eso comemos arepa Bueno, ahorita con huevo. as- el- como dicen por ahí, el frío está berraco, entonces, este, No, el frío está tremendo, hermano. Esos son cerros de hielo. cerro de día. Mira, háblame un poquito de la oración. Ok. La oración corporativa, la oración individual, esa Ok. conexión. Cuando la iglesia se reúne en un local o en la casa de Enrique, y van varios hermanos que hicieron un ejemplo, hermano, vamos a tener reunión de oración el martes. Todo es orgánico también, no existe una directriz como tal, sino cada quien, según el sentir que tenga o la necesidad que haya en el mover del Señor, va a orar, hermano, o vamos a orar por la vía de iglesia práctica, un ejemplo, vamos a orar por la vía de iglesia práctica en Curazao. Mm, Entonces Enrique cabeza la oración, cuando Enrique ora, lo demás que hace, solamente decir amén, ¿ya? mm, amén. Cuando Enrique terminó de orar, los demás dicen solamente amén, pero recuerden que hay un orden, Pablo lo dice en Corintios, de cómo orar en la iglesia corporativamente hablando, ¿sí? Ok, Incluso el profetizar tiene un orden, el sí. orar tiene un orden, todo está en un orden según la palabra lo muestra. Cuando Enrique ya comenzó a orar, otro hermanito oró, hermano, quiero orar por los hogares, por los matrimonios, hogares vitales, y el hermano va a orar y todos decimos, amén. Señor Jesús, mira los matrimonios, mira los hogares, sé ganándolos, sé tú constituyéndolos, guarda al hermano, y todos decimos, amén, amén, terminó. Hermano, vamos a orar por los jóvenes, para que el Señor sea constituyéndose en ellos, para que la vida pueda fluir en ellos, el Señor sea guardándolos del mal, el Señor sea trayéndolos a la vida de iglesia práctica, amén. Señor, salva a los jóvenes, tráelos a la vida de iglesia, que puedan invocar tu nombre, guárdalos de todo mal, todos dicen amén, y se terminó ya. Según como el Espíritu en nosotros nos vaya dirigiendo a esa reunión, vamos orando. Ok, perfecto, perfecto. Um, tenía otra pregunta. Um, ah, el, vamos a suponer que uno de pronto, por ejemplo, a Pablo le ocurrió que él caminaba y había una dama que tenía la capacidad no de profetizar, sino de adivinar, tenía un espíritu de adivinanza. Sí, Y el Señor le revela que es un espíritu, que eso, entonces, él toma la autoridad que tiene para correr ese espíritu, ¿no? Echarlo sí, afuera, como, fíjatelo, para comenzar la reunión, como ya estaba estorbando el enemigo para que sí, no se abriera la pantalla. claro, sí, ¿Ok? Entonces, ¿cómo se llama? Eso también puede ocurrir, ¿no? ¿Verdad? Dentro de ese vivir, dentro de esa experiencia de la iglesia. sí, claro, acuérdate, hermano, te recomiendo un libro que se llama, hay un libro que se llama Un abismo llama a otro abismo. Yo leí ese libro, se llama Un abismo llama a otro abismo, y el hermano habla de que en la economía de Dios, el Señor tiene la cabeza, el Señor va a la delantera de la iglesia por un lado, pero Satanás va en el otro riel también a la cabeza. Satanás no se Ajá, queda atrás, va en la punta, también va en la punta. ¿Entiendes? Contra la iglesia genuina, no los demás, porque los demás, recuerden que son parte de su juego, ¿sí? De correcto. su atraso, de sus entretenimientos, de distracciones, pero con la iglesia genuina que invoca el nombre del Señor, la iglesia que hace vida de iglesia, que tienen al Señor como cabeza, que abandonaron los laicos, los clérigos, las posiciones, los rangos. ¿Te acuerdas que hablamos de Efesios? Las que renunciaron a Bexabé, los que salieron de la degradación, los que escucharon la voz del Señor. Es aquí el Espíritu, el que oye al Espíritu, lo que el Espíritu dice a la iglesia, el que escuchó esa voz y salió de la degradación, salió de la estructura, de la religiosidad, de las enseñanzas
de las enseñanzas de Baal, ¿te acuerdas? Ok. De ahí cuando habla de las enseñanzas de Baal, cuando habla de Jezabel, cuando habla de otros personajes ahí que hablan de los rangos, de las posiciones, cuando logramos salir de allí y somos uno con el Señor y estamos posesionados de la iglesia y somos ahí Satanás va a tratar de hacer oposición al otro extremo, pero no va a poder vencer, porque nosotros estamos en el lugar terreno, correcto, no puede hacer nada. Amén. Trata de estorbar, de entretener, trata a quien saca de ahí para llevarlo a sus locuras, pero tenemos que estar sólidos en Cristo. Él ya perdió la autoridad que tenía antes. Claro. Él ya la Amén, amén. perdió. Ya Jesús lleva don. Bueno, mi hermano, ahora sí. No sé si tenías Ya. algo más para compartir, así de lo No, que... con respecto a esto, mi hermano, lo importante es que en Curazao, no sé cuántos hermanos están, tratar de tú ir compartiéndoles poco a poco, que ellos puedan funcionar contigo y darle a eso como más, esa posición, ¿no? Esa función, perdón. Sí, sí, ¿no? El grupo, por ejemplo, el martes nos reunimos para en casa de un hermano que abrió su casa. Él le ha gustado mucho las reuniones que estamos teniendo y entonces va a estar su esposa, va a invitar a su hijo, a su cuñada, al esposo. Luego Ya, ahí son 5, luego está Hans, Monique, está Chris, está Kiara, está Aida, está Nadira y está Charlotte. Y hay un pastor con su esposa que ellos han venido, han escuchado, pero tú sabes, son personas, pero puedo decir que posiblemente ya a estas alturas, ya que nos reunimos y yo les comparto, am, por ejemplo, sobre el propósito de Dios, lo que hicimos en las primeras reuniones, este, ¿cómo se llama? Todo eso. Y ya somos como posiblemente, si el martes nos reunimos, todo eso, somos 12 personas. está bien. ¿Ok? Ahí está para constituir, con ellos se constituye la mesa, ahí está. Correcto, Ujú. correcto. Entonces, bueno, todo esto, yo voy a pasar todo lo que hemos hablado, lo voy a tener en video, lo voy a tener en audio y lo voy a pasar ¿cómo se llama? Para poder comprender todo bien y absorberlo bien, lo voy a pasar en texto. Ok. Entonces, la próxima reunión podemos compartir capítulo 2, versículo 42 a 47 de Hechos, ¿te parece? Perfecto. Vamos a quedar así entonces, mi hermano. Ok, dale, mi hermano, dale, dale. Bueno, muy Dale, mi hermano. agradecido. Vaya a Dale, mi comer hermano. entonces su arepa con huevo. Con huevo y sí, un avenazo. Es que voy a buscar a mi esposa ahorita a las 9:30 al trabajo. Uy, está trabajando muy duro. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, pero la busco cerca, yo voy en el carro 5 minutos. perfecto, ok, porque esto se va a cortar, ok. Bueno, Dale, mi hermano, saludos. Bendiciones, mi saludos, hermano. un abrazo, muchas Gracias. bendiciones y Estamos pendientes, ok, con lo que te voy a enviar y bueno, invocando el nombre del Señor siempre. Amén. amén, amén, amén. Ok, feliz noche.